En este video les voy a mostrar cómo realizar una medición de respuesta en frecuencia. Tengo un circuito que estoy ahora trabajando, que es un integrador. Tiene su alimentación de más o menos 5 volts. El circuito no está dentro de un gabinete y eso puede afectarle un poco el ruido. Y tengo un generador de funciones con el cual voy a aplicar onda senoidal al circuito de frecuencia y amplitud variable. Lo aplico con este cable y también este otro cable, que es la misma salida, va al canal 1, que es esta curva. ¿Bien? En el canal 2 del osciloscopio pongo la salida del circuito. Además, para disparar el osciloscopio utilizo un cable extra para conectar la salida de sincronismo al disparo externo del osciloscopio, de la base de tiempo. Hago esto porque esa señal siempre tiene amplitud fija. Y como yo le dije, en esta experiencia es probable que vayamos variando la amplitud del generador. Entonces podríamos perder el disparo. Y por eso es conveniente utilizar siempre la señal de sincronismo para realizar esta experiencia. Me garantiza de que si cambio la configuración del generador, no pierdo el sincronismo con el osciloscopio. Bien, ¿cómo se trabaja en una respuesta en frecuencia? Hay que elegir una frecuencia, pasos en frecuencias, y para cada una medir la amplitud de entrada, la amplitud de salida y la diferencia de fase. La diferencia de tiempo entre las dos señales. Para eso lo conveniente es, primero, centrar las dos señales en cero, usando el acoplamiento en corriente continua. Verificar que ninguna de las dos señales esté modificada por acoplamiento en alterna o filtro. Fíjate que acá yo tengo un filtro de 10 kHz, esto podría bajar un poco la amplitud. Tengo el acoplamiento en alterna, que un poco baja la amplitud, más que baja la amplitud, mueve un poquito más la señal, a ver. Ahí está. Pero si voy por abajo de 60 Hz a frecuencias más bajas donde el acoplamiento en alterna puede influir, estaría modificando la amplitud. Entonces, siempre es conveniente revisar la configuración del osciloscopio cuando uno hace esta experiencia. Entonces tiene que elegir los pasos de frecuencia. En este caso voy a elegir 60 Hz, 600, 6 kHz y 60 kHz. Utilizo entonces, pongo el potenciómetro de la frecuencia en 0.6 y puedo ir en los pasos de 100, 1K, 10K y 600 para ir cubriendo estas frecuencias que ya les dije. La amplitud de entrada está configurada en 20 mV aproximadamente. ¿Por qué? Porque esto es un integrador. Los integradores tienen mucha ganancia a baja frecuencia y eso puede hacer que sature el integrador. Fíjese qué pasa si yo muevo el dial de la frecuencia, paso a 600 Hz, ven como la amplitud del generador se mantiene constante, pero no la salida, se achica mucho justamente porque la atenuación va creciendo con la frecuencia en un integrador. Si paso a 6 kHz, se hace muy chiquitito, parece que pierdo el disparo, pero no es así, sencillamente que estoy con una base, viendo una frecuencia alta con una base de tiempo baja. Vemos que la senoidal está presente, pero es chiquita. Se fue para arriba porque ya estoy viendo los efectos de la tensión de offset. Podría en este caso, como ya estoy a 6 kHz, usar el acoplamiento de alterna para facilitar. Vemos que tiene ruido, ven que la señal se mueve. Un poco se mueve porque yo estoy acá hablando, no está blindado el circuito. Pero también se mueve porque estoy teniendo una amplitud un poquito baja. Puedo subirla la amplitud. Ahí la estoy subiendo, subo la entrada y sube la salida, obviamente, porque es un sistema lineal. Y fíjese que ahora puedo determinar mejor la amplitud de la señal con respecto a ese ruido de baja frecuencia que parece que tiene el circuito. Ahora, ¿qué pasa por qué yo no hice esto antes? ¿No? Sería la pregunta. ¿Por qué yo no usé una amplitud grande antes? Bueno, volvamos. Voy a configurar bien el osciloscopio. Voy a volver un paso en frecuencia para atrás. Esto sería 600 Hz. Y voy a volver un paso para atrás, que sería de vuelta 60 Hz. Miren, ahí está saturando el circuito. ¿Por qué satura? Porque la amplitud de entrada es grande y como es un circuito que tiene mucha ganancia, recorta
los lóbulos, la parte superior de los lóbulos. Entonces lo que tengo que hacer es volver a bajar la ganancia. Ahí está. Y eso lo que demuestra justamente la importancia de ir pensando y repensando continuamente las configuraciones de escala vertical, escala horizontal y la amplitud de entrada. Lo tienen que ir meditando según las distintas situaciones que van encontrando. Bueno, pongamos un caso y se realiza la medición, después esto es repetitivo para todos los rangos. Este sería 60 Hz, incremento la escala vertical para poder verlo lo mejor posible, ajusto, lo que yo hago siempre para poder usar las líneas de la grilla es poner el trazo del osciloscopio sobre estas líneas. Entonces puse este trazo superior de manera tal que coincida con una línea de la grilla. Tengo 1, 2, 3, 4 y acá no llega a otra línea de la división, pero sí llega a una subdivisión que es 1, 2, 3. Entonces tengo 4.6 divisiones. A 5 milivolt da 23, aproximadamente 23 milivolt. 4.6 por 5 exponente menos 3 es igual a 23 milivolt. Después, para medir la amplitud de la salida, nuevamente agrando la señal para poder verla lo mejor posible y la ubico nuevamente sobre las grillas. Y en este caso tengo 1, 2, 3, 4 y 2 divisiones. 4.4 por 1, si tengo 4.4 volt de salida. Si realizo la división de estas dos amplitudes, 4.4 dividido a 23 milivolt, le hago el logaritmo en base a 10, multiplico por 20, obtengo la ganancia, la magnitud de la función de transferencia en decibeles. Y eso da aproximadamente 47 dB para este caso. Si quiero obtener la diferencia de fase, lo hago midiendo la diferencia de tiempo entre los cruces por cero. Primero tengo que volver a poner ambas señales en cero. Acá pongo el acoplamiento en DC, ahí está. Pongo el acoplamiento en DC, pongo las dos líneas bien una arriba de la otra. Vemos que este acoplamiento en DC muy bien no funciona, así que lo voy a bajar un poquitito. A ver, porque no es tan simétrico de los dos lados, lo sé por eso. Es un equipo viejo. Ahí está. Entonces, ¿cómo mido la diferencia de tiempo? Bueno, tengo que elegir dos cruces por cero de dos flancos de subida. Por ejemplo, este punto y este punto. Y eso lo puedo hacer, por ejemplo, lo que voy a hacer es agrandar un poco, para nuevamente tener mayor definición en el tiempo. A ver si ahí me funciona mejor. Ahí va. Ahí está. Y puedo agrandar un poco la amplitud para tener un corte más abrupto. Ahí está. Para poderlo verlo mejor, nada más. Y ahí tengo entonces, ubico 1 sobre una línea de una división y tengo 1, 2, 3, 4,6 divisiones por 5 milivolt, 0.5 milivolt, perdón, 4.6 por 0.5, eso me da 2.3 milisegundos. Esto está en milisegundos. 2.3 milisegundos. Este tiempo lo tengo que multiplicar por la frecuencia angular para obtener la diferencia de fase. En este caso, como tengo 60 Hz, es 2 por pi por 60 por 2.3 exponente menos 3, 2.3 milisegundos. Y ahí obtengo una diferencia de fase expresado en radiales de 0.87